¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, si nos dejan algún mensaje, en nuestro correo de voz en la página de redholística.com. Hace unos cuantos siglos, durante el Renacimiento, Gutenberg creó la imprenta y curiosamente el primer libro que decidió imprimir para la humanidad fue la Biblia. Esto definitivamente no pudo haber sido un acto de la casualidad. Para platicarnos de ellos me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y Padre, específicamente, ¿qué debemos entender? ¿Qué es la Biblia cristiana? Bueno, primeramente, lo que has dicho, de que no fue una casualidad el que fuera el primer libro en ser impreso, pues claro que no. ¿Por qué? Porque es el libro más leído del mundo, ¿verdad? El libro más popular, podemos decir, puesto que no tiene fronteras. Es un libro que lo leen todos, igual los pobres que los ricos, los escuelados, como decimos aquí, y los no escuelados. Los letrados y los no letrados. Entonces, pues obviamente que no podemos ignorar, ¿verdad?, la importancia que puede tener este libro en todo el correr de la historia de la humanidad, lo que lo ha tenido, y que hoy día, pues precisamente dentro de este movimiento que por una parte parece que se va secularizando la vida de la sociedad, y por otra pues van surgiendo muchos grupos y movimientos religiosos, pues la Biblia está ahí, en el ojo del huracán, diríamos, de tal manera que sigue siendo un bestseller en nuestra sociedad moderna. Padre, pero este es un libro que lo mismo lo lee el cristiano, que lo lee quien hace un análisis literario, o sea que es un libro pues que tiene una magnificencia que le permite estar en todos los ámbitos, pero estrictamente cómo está organizado, porque el libro tiene sus bemoles, ¿no? ¿Verdad? Precisamente por eso, porque no es precisamente un libro, sino que es una pequeña biblioteca, ¿verdad? En la Biblia es, bueno, el libro, el nombre de libro o Biblia, es como decir, es el libro por antonomasia, el libro por excelencia, ¿no? Pero un libro que está compuesto de muchos libros, y no solamente muchos libros que han sido ahí metidos, como a veces podemos meter en una biblioteca muchos libros, porque no tenemos qué hacer con ellos, pues los metemos ahí en los libreros, ¿verdad? Claro está que en una biblioteca, pues todos los que hemos entrado en una biblioteca sabemos que está dividida por secciones, ¿verdad? Por secciones, y dentro de las mismas secciones pues puede haber también otras subsecciones según la clase de tema que uno quiera o que tenga que estudiar, porque hay áreas que son muy amplias, ¿verdad? Si hablamos de ciencias, por ejemplo, pues obviamente que vamos a tener muchas divisiones de las ciencias, desde las ciencias exactas a las ciencias diríamos no exactas, sino que son de experiencia, como puede ser la biología y la antropología y la zoología y etcétera, ¿no? Y tantas, muchas logías, ¿verdad? Y luego dentro de las ciencias exactas pues también tenemos las matemáticas y la física y la química, etcétera, ¿no? Bueno, entonces obviamente que la Biblia, precisamente por eso, porque es una colección de libros de la cultura hebrea, pues está también dividido en secciones, ¿verdad? Ahora bien, antes de meternos en ese tema de las secciones de la Biblia, yo creo que sería más importante
el dar una visión general de lo que es la Biblia, ¿verdad? Es decir, porque dentro de toda esa división de libros en grupos y temas diferentes que trata la Biblia, hay como un hilo conductor, porque al fin y al cabo el hecho de que todos esos libros se hayan puesto en un libro quiere decir que están relacionados. O sea, no es que pues hay, no sé, es como si decimos dentro de nuestra cultura pues podemos tener también libros de cultura religiosa y libros de cultura literaria, ¿verdad? Y si vamos a editar un libro, pues no vamos a revolver una cosa con otra, si no tienen una relación. Ciertamente que dentro de los libros de la Biblia hay algunos que parecen más de tipo literario que de tipo religioso, pero hay algo que los une a todos, que para nosotros en la Iglesia Católica es decisivo, y es el tema de la inspiración, ¿no? Para nosotros todos estos libros que han sido reconocidos por la Iglesia como canónicos son tales porque la Iglesia cree que han sido inspirados por Dios, ¿verdad? Y claro, que este término de inspirados o de la inspiración, pues es un término también muy complejo, ¿verdad? Porque pues a lo largo del tiempo ha ido evolucionando el modo de entender la inspiración, ¿verdad? Había tiempos donde pensaban pues que Dios estaba poco menos que dictando al autor lo que tenía que escribir. Eso pues nadie lo cree y no se aplica a ningún libro de la Biblia, ¿no? No son dictados de Dios, sino inspirados. Es algo así como, pues no sé, porque imagínate que yo voy a hacer un poema de qué, un romance, pero romántico, ¿no? De amor o de amistad. ¿En qué me voy a inspirar? Me voy a inspirar en una experiencia que yo he tenido, ¿no? Con alguien, de una amistad muy bonita, y a propósito de esa amistad yo hago un poema sobre la amistad. Entonces estoy inspirado por alguien, ¿no? Entonces en ese caso, digamos que la historia que se cuenta, porque es una historia de salvación, lo que a lo largo de la Biblia se va contando, pues está inspirada ¿en qué? En la acción de Dios, en la intervención de Dios, inspirada en eso. Y luego, bueno, pues también el término de la inspiración supone también el término que se llama inerrancia, que quiere decir que está libre de error, de un error moral, en el sentido de que la Biblia no nos puede enseñar doctrinas que vayan en contra de la moral, de una moral, pues bueno, para nosotros bíblica, ¿verdad? De una moral que vaya en contra de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos. Entonces, partiendo de ese término, pues están organizados los libros, o están incluidos todos estos libros, para ir describiendo cómo Dios ha hecho una historia de salvación, en la cual ciertamente que hay muchos personajes que no actúan siempre de una manera moral, ciertamente, ese es otro asunto, pero sí se va dando una historia que nos va conduciendo a través de los tiempos, de acuerdo a los valores fundamentales que Dios quiere para la humanidad creada a su imagen y semejanza. Padre, sin embargo, también gran parte de la Biblia, y uno lo puede ver, tiene un valor sapiensal, de conceptos, de ideas, hasta de francos consejos que determinan ya no solamente una actitud moral, sino una actitud de mejoramiento del ser humano. Sí. En todas sus partes. Es también un compendio sapiensal. Digamos que esos libros son los menos importantes de la Biblia.
Pero están ahí y tienen su trascendencia. Y se podrían eliminar y no pasaría nada, se quedaría. Lo único que sí no podríamos eliminar sería el libro de los Salmos, pero todos los demás se podrían eliminar y no pasaría nada con toda la historia que se nos va narrando en la Biblia. Es decir, diríamos que lo fundamental dentro de serían los libros, los otros 4 grupos de libros, comenzando por el primer grupo llamado Pentateuco, que nos habla de los orígenes del pueblo de Israel. Después vienen los históricos, también se podrían, si quisiéramos hacer una síntesis, se podrían reducir también, porque hay muchas repeticiones en estos libros. Y luego vienen los libros proféticos, que tampoco son, diríamos, todos serían necesarios, porque pues también son profetas, maestros predicadores, ¿verdad?, del pueblo, que van dando distintos puntos de vista sobre la conducta del pueblo, claro, en distintos tiempos, ¿no? Pero algunos de ellos, pues, hay 12 profetas menores, ¿no?, que no son tan importantes dentro de toda la doctrina, sí, cada uno tiene algún puntito importante, ¿verdad?, que enriquece el mensaje de Dios para ir preparando o ir enseñando al pueblo a vivir en fidelidad su historia, ¿no? Entonces, y luego pues ya, de ahí podríamos pasar tranquilamente al Nuevo Testamento. Entonces, estos libros sapienciales, quitando el libro de los Salmos, pues son de una sabiduría popular, ¿no?, que algunos de ellos, de hecho, pues no van muy de acuerdo con la sabiduría cristiana. Bueno, en ese punto, pues también es un poquito cuestionable. Habría gente que podría decir, pero ¿cómo dice esto la Biblia?, ¿no? Y muchas cosas que precisamente han hecho que la gente piense que el Antiguo Testamento pues no es tan recomendable, ¿verdad?, porque pues hay historias y enseñanzas que chocan con nuestra mentalidad, sobre todo con nuestra mentalidad y la doctrina de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Mateo, que es un evangelio que pone mucho en contraste la historia llevada a cabo por Jesús y la historia antigua, Jesús llega a decir: se les dijo en otros tiempos tal cosa, pero yo les digo otra. Y eso lo repite varias veces. Padre, ahorita que regresemos del corte, la pregunta que es obvia, dentro de toda esta complejidad de toda una colección, pues, de libros que tienen un hilo o que llevan finalmente una historia entre todos, ¿qué tan conocedor se debe ser para poderlo realmente entender? Ahorita en 2 minutos lo comentamos.